Hola a todos y todas. Eh, esta vez nos vemos después de mucho tiempo para retomar el ciclo de Ciencia en Llamas. Esta vez vamos a tener un conversatorio muy interesante, con invitadas muy interesantes, eh, unas científicas jóvenes que nos van a hablar eh, la, de su participación como mujeres en las ciencias del cambio climático y nos van a colaborar en este proyecto que ya cumple un sexto ciclo de charlas en nuestro proyecto de portafolio de charlas de la Red de Educación Latinoamericana por el Medio Ambiente, REDLAMA, iniciativa del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Agradecemos también la colaboración del Par Explora, Región Metropolitana Surponiente, que va a estar transmitiendo en vivo también, compartiendo nuestra misma transmisión, así que todas las preguntas y comentarios que tengan sobre la charla que tendremos hoy, las pueden dejar en nuestro Facebook de Red Lama o en el Facebook de Explora Surponiente. Como les contaba, nuestro conversatorio de hoy, en nuestro ciclo de charlas de Ciencia en Llamas, lleva por título Mujeres en las Ciencias del Cambio Climático y va a estar moderado por mí. Vamos a tener tres momentos o tres focos principales de conversación. En un primer momento, nuestras invitadas de hoy nos van a contar su experiencia en las ciencias del cambio climático, tanto ciencias naturales como las ciencias sociales. También vamos a conversar sobre la vinculación y el potencial que tiene el estudio del género o la participación también de las mujeres en los estudios de cambio climático y en la acción climática. Y finalmente vamos a conversar sobre cómo motivamos a nuevas jóvenes y niñas para ser parte de la ciencia, de las ciencias en general y de las ciencias del cambio climático. Así que, como les dije anteriormente, todas sus dudas, comentarios, preguntas, invitaciones y los que quieran comentarnos lo pueden hacer en los Facebook de Redlama y del Par Explora. Entonces ahora les voy a presentar a nuestras queridas expositoras. En primer lugar está Valentina Inostroza, integrante de la Red Lama y licenciada en Psicología de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, también ayudante de investigación del CR2. También nos va a acompañar Valeria Rutloff, ella es integrante de Red Lama, también magíster en Meteorología y Climatología del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, integrante del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEASA, y además trabaja en el IPCC. Así que una gran también invitada. Y finalizando nuestra ronda de invitados tenemos a Estrella Alcamán, investigadora postdoctoral del CR2 y del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, además integrante de APEX Chile. Por favor, les invito a encender sus cámaras. Hola chicas, ¿cómo están? Qué gusto compartir esta mesa conversatorio con ustedes. Todas grandes. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, gracias por la Hola, hola. invitación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por participar. Yo ya las presenté, pero di como la presentación general de su cargo o en los lugares donde ustedes participan, pero para poder también compartir con la audiencia que nos está viendo ahora, me gustaría que ustedes nos contaran en qué se desempeñan y cómo se vinculan su trabajo o su participación en estos centros de investigación con el estudio del cambio climático. Quizás pueda partir Valentina, que la tengo al lado de mi camarita. Sí, bueno, como tú contaste, yo soy licenciada en psicología, estoy en proceso de titularme como psicóloga y actualmente trabajo en una ONG que se llama Defensoría Ambiental y trabajo con comunidades afectadas por temas de contaminación y por temas de injusticia ambiental también, socioambiental. Eso por una parte, haciendo el vínculo con las comunidades, y también trabajo para el CR2, como tú dijiste, apoyando investigaciones de género y cambio climático, que es justamente el tema que nos convoca hoy día, además de otras investigaciones en temas de gobernanza respecto a los incendios forestales. Eso. Genial. Muy interesante todos esos temas que vamos a consultar más adelante en el conversatorio. Valeria, ¿quieres continuar?
Bueno, efectivamente, tal como tú me comentaste, bueno, aparte de ser parte de Red Lama, de las primeras personas que estaban siendo parte de Red Lama, trabajo en el SEASA, en temas que tienen que ver con sequía, con precipitación, con cambio climático, en ese sentido, especialmente en las montañas. Y de eso derivó en algún momento en que se abrió una plaza para ser Chapter Scientist en el IPCC, justo en un cross chapter, que es un capítulo conjugado, de montañas. Así que también estoy metida en temas de montaña, pero trabajando un poco en el IPCC. Es un trabajo más pequeño, no es que no estoy como investigadora principal, sino que estoy de apoyo. Pero una de las gracias de este apoyo que yo presento es que, por ejemplo, una de las cosas que hago es ayudarlos con algunas gráficas, con algunas imágenes, porque esa es la otra cosa a la que yo me dedico, que es a dibujar básicamente, a contar historias a través de imágenes. Así que es curioso cuando uno tiene estas otras habilidades que también las puede complementar, por ejemplo, en estudios de ciencia y de cambio climático. Y eso es algo bonito. Genial. ¿Y tú, Estrella? Bueno, yo soy, bueno, estoy ligada más a las ciencias naturales, de alguna manera, como decirlo. Soy ecóloga microbiana, pero soy biólogo marina de formación, entonces también tengo un tema con la oceanografía y con la biogeoquímica. Y últimamente, en los últimos 4 años, a partir del comienzo de mis estudios postdoctorales, me he enfocado en estudiar cómo se ve afectada la Antártica ante factores climáticos exacerbados, por ejemplo, como el aumento de temperatura y el gatillante de hielo glaciar. Y todo esto involucrado con un componente comunitario de la naturaleza que no se ve, que son los microorganismos. Entonces, dentro de mi estudio, la investigación que todavía estoy realizando y que voy a seguir realizando, es un poco conocer cómo estos factores climáticos, ¿cierto?, están afectando la composición de la comunidad microbiana, importancia que se gatilla porque son el sustento, son la base de la cadena trófica de todo ecosistema. Y los ecosistemas oceánicos antárticos son súper especiales porque son más disminuidos, entonces cualquier efecto que ocurra en la base puede afectar y gatillar desórdenes en niveles tróficos superiores. Entonces, bajo este contexto, toda mi investigación últimamente ha estado 100% enfocada al cambio climático en sistemas polares, en particular Antártica. Genial, qué variado nuestra mesa de conversación. Tenemos entonces unas invitadas que vienen tanto de las ciencias sociales como de las ciencias ambientales y ahí también conjugando su participación en la investigación con el arte y también con el trabajo territorial, en el caso de Valentina en la Defensoría Ambiental. Ahora lo que les quiero preguntar, ya para entrar de lleno en esta conversación sobre mujeres en el campo de las ciencias, es cómo describirían justamente su experiencia como mujeres en este campo científico y qué desafíos u oportunidades han vivenciado desde su ingreso al mundo de las ciencias y del estudio del cambio climático. Valeria, te veo levantando las cejas. Es que es curioso porque, bueno, he leído un poco últimamente que dicen que muchos países donde gobiernan mujeres parece que han trabajado mejor contra, por ejemplo, el coronavirus. Pero eso también lo he escuchado más por los... Yo no soy de las ciencias sociales, pero he escuchado mucho a mis compañeras. Y que, claro, comentaban, probablemente Valentina diga, que las mujeres en general tienden a tener una mejor participación y más efectiva también en los temas de cambio climático. Y bueno, en cierta medida un poco eso me pasó a la hora de meterme a las ciencias medioambientales, aunque yo era ciencias muy así físicas, ciencias muy matemáticas, cuando estudié en Bochum, estudié primero ingeniería química. Uno piensa, oh, qué terrible, sí, hay más hombres que mujeres, no lo voy a negar, pero en el momento en que me empecé precisamente a enfocar más en todo lo que es el área más ambiental, no vi tanta esa desproporción
De hecho, en el magíster conocí muchas chicas. De hecho, justo en mi generación había más mujeres que hombres. Había una situación un poquito más par, lo cual igual es como bueno y nuevo. O sea, no es nuevo en la historia. Las primatólogas eran más mujeres que hombres desde el inicio, pero en ese sentido mi experiencia ha sido bastante favorable, no me sentí muy disminuida, no me sentí como atacada por un ambiente muy masculino como en otras áreas de la ciencia se habla, a pesar de que uno sabe que existe un sesgo, pero ese sesgo está en general en todos lados. De hecho, yo ahora mi comentario así un poco, que tiene que ver un poco con las áreas artísticas, es que es irónico, pero uno dice, las artes o las ciencias sociales serán más femeninas porque hay más mujeres en las matrículas. Y la verdad es que al fin y al cabo, sí, tal vez hay más niñas inscritas, pero los personajes que se enseñan, los grandes pintores, los grandes artistas, los grandes arquitectos, siempre terminan siendo nombres en masculino, siempre están hombres. Así que no porque hayan más mujeres uno va a sentirse como más a la par, sino que también tiene que ver como con toda la cultura que uno aprende y que se enseña. Pero aún así, yo he tenido una buena experiencia, particularmente porque además partí un poco trabajando con el Centro de Crimen y de Resiliencia y ahí conocí a varias mujeres científicas importantes, dentro de las cuales está Laura Gallardo y Maisa Rojas. Y ellas fueron profesoras mías durante mis años de tanto pregrado como posgrado. Y igual eso es un buen referente, como que ayuda a no sentirse tan disminuida, como vuelvo a decir esa palabra. Genial. Una buena experiencia entonces en el ámbito de las ciencias del cambio climático o del medio ambiente. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Estrella? En mi caso, la verdad es que hasta ahora no he tenido mala experiencia en ningún sentido, sino todo lo contrario. O sea, yo hasta mi formación de pregrado la desarrollé bajo la tutela de un hombre, un profesor muy importante, y en mi trabajo de laboratorio siempre estuve bajo el alero de hombres. Y de hecho me enseñaron muchas cosas, yo hasta el día de hoy los considero como mis mentores, en el sentido de que me aconsejaban mucho a cómo valorizar mi trabajo, cómo yo tenía que enfrentarme un momento, por ejemplo, ante el rubro laboral, de que no sintiera de que mi trabajo era menos porque involucraba menos horas de trabajo, por ejemplo, sino que tenía el mismo valor que otros que realizaban una jornada laboral muy extensa. Entonces, bajo esa perspectiva tengo súper buenos referentes masculinos y hasta ahora toda mi carrera profesional la he desarrollado bajo el alero de mujeres muy potentes en sus disciplinas. Entonces, he rescatado muchas actitudes de ellas como para ir forjando mi propia identidad en el tiempo. Y de alguna manera, y motivo particular del área en el cual yo me muevo, que es mayoritariamente un área de hombres, porque hago mucho terreno, lo cual yo creo que por ahí va mi desafío. Mi desafío en esta carrera es vincularme mucho en terreno con muchos hombres. Y siento que en ese sentido, en muchas ocasiones, el hecho de ser mujer y tener una buena llegada, ser más sociabilizadoras quizá, me ha ayudado en el sentido a poder optar a mis objetivos de terreno sin que te miren como minoritaria por el hecho de ser mujer. Entonces, creo que el gran desafío en mi caso en particular es poder abrirme espacio, ¿cierto?, en esta área que es completamente masculinizada, donde hay trabajo forzado, donde uno tiene que dialogar para solicitar cosas, y en muchas ocasiones el hecho de ser mujer en ese sentido, uno tiene un favor. Pero hasta el momento, más allá de eso, nunca he tenido problemas. Siempre he tenido muy buenas posturas de la contraparte, tanto hombres como mujeres. Así que por ahora, y espero que siga así, porque todavía queda mucho camino por recorrer, siga teniendo estas buenas experiencias para no enfrentarme, ¿cierto?, a tratar de poder competir, o porque es una palabra que no me gusta, pero tratar de buscar la mejor manera de cómo lidiar cierto resquemores o darte a conocer como uno como mujer. Entonces, por ahora vamos bien.
Así que bajo ese concepto no tengo ningún reparo en cuanto a experiencias malas ni nada, todo lo contrario. Qué bueno. Hasta ahora un ambiente muy favorable para el ingreso y la participación de las mujeres en la ciencia. ¿Qué nos comentarías tú, Vale? Yo la verdad no difiero mucho de lo que han comentado las chiquillas. Creo que hemos tenido la fortuna, pero también creo que también está relacionado con el hecho de que hemos sido como súper participantes en la construcción de los espacios de trabajo, como que no es que nos sumemos, al menos en el ámbito de las ciencias sociales, todo como, o sea, en los equipos de trabajo que he integrado hasta ahora al menos ha sido como muy participativo todo y participativo real, como que definimos y acordamos qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer de forma súper poco vertical y eso ha sido súper beneficioso porque también se establece el tiro como un marco en el que nos vamos a entender, pues de trato, de muchas cosas, entonces la verdad es que no he tenido mala experiencia y tal como mencionaba la Vale, mujeres en el ámbito más de las ciencias naturales respecto al estudio del cambio climático en Chile son mujeres súper importantes, trabajan en el mismo centro que nosotras, entonces en ese sentido igual son exponentes y yo creo que eso marca un poco como un camino a seguir en el fondo. Son las mujeres un poco las que llevan la batuta en esto. Entonces igual eso es interesante, tener como ahí una guía. Uh-huh. ¿Y ustedes creen que ha habido un avance respecto del lugar que tienen las mujeres en la ciencia en los últimos años? ¿Que había una transformación en estos campos respecto a cómo era en el pasado? Lo dejo ahí como pregunta abierta. Personalmente, yo creo que no mucho, porque del punto de vista de la academia, que es donde yo lo puedo ver, sigue siendo un ambiente totalmente masculinizado, donde las mujeres continúan encontrando dificultades y resistencia para consolidarse como investigadoras. Y si bien el panorama actual es alentador, ¿cierto? Porque hay un mayor reconocimiento en alguna de las brechas de género en investigación y una voluntad política que ha ido aumentando y social como para abordar este tipo de problemas, esto ha derivado en general a que exista una multiplicidad de iniciativas, pero como que todas están desarticuladas, como sin una estrategia de integración como de la perspectiva de género en todas las políticas, planes e incluso en los programas de Estado. Entonces, bajo ese concepto creo que tenemos que seguir como adelante con esto, pero lo principal es que logremos ponerlo en la lista, en los quehaceres de las políticas de Estado y de todas las normas que se pueden llegar a generar con respecto a la equidad de género. Sí, yo me gustaría complementar lo que dijo Estrella porque, bueno, creo que es algo que pasa como en el tema de investigación en general, ¿cierto? Que hay temas que son un poco precarios para la mujer en cuanto a condiciones de trabajo, que tienen que ver con el hecho de boletear y cosas así. Por ejemplo, si alguien quisiera tener una familia, como que está totalmente desamparado en ese sentido porque no tiene condiciones laborales que la apoyen en ese sentido, teniendo en consideración la realidad de nuestro país, que en el fondo las labores como de cuidado están mucho más asociadas al género como femenino, entonces en ese sentido igual creo que eso se debería tener en consideración a la hora como condiciones de trabajo, no sé, mínimas, creo que a veces igual eso les pasa un poco la cuenta a las investigadoras, porque no tienen como ese apoyo detrás, no sé, o las condiciones de repente son un poco más difíciles que en otros tipos de trabajo. No sé qué opinan las chiquillas respecto a eso. Pero eso es lo que yo he visto en otras investigadoras igual. No necesariamente de ciencias del cambio climático, pero como investigadora en general. No, está tratando de como, bueno, un poco las escucho y claro, trato de hacer memoria hacia atrás y a veces siento que hay un problema que no, a ver, uno a veces se acostumbra a un buen trato porque conoces no sé, tienes tu grupito y te tratan bien. Pero uno dice, pero siempre fue así, o como que, ¿qué pasa si yo cambio y me voy a otro lado?
porque uno llega a un lado y hay un montón de prejuicios que uno se le olvidó que las otras personas lo tuvieron tal vez porque te conocieron bien, pero cuando uno habla de brechas de género o de estos problemas como el género, tiene que ver con esas como ideas previas que las personas tienen respecto a lo que es ser mujer. Entonces, es curioso porque además somos jóvenes, entonces uno es mujer y joven, y para muchas mentalidades muy machistas eso es como un ser bastante débil o bastante inepto en muchos sentidos. Entonces, digo, bacán, yo estoy ahora súper bien, nadie me trata así, pero tal vez si llego a cambiar o si yo volviese a, no sé, fuese más joven y entrar a otro lado a trabajar, no sé si tendría tan buena suerte de toparme con las personas que me topé ahora. Y lo mismo pienso con las chicas que están entrando recién a las carreras. No sé si sus compañeros como alumnos tienen los mismos prejuicios o ya por fin se lavaron de ellos, o en qué proporción, porque obviamente hay niños que no tienen prejuicios, que son como súper elevados en ese sentido, y hay otros que aún están en las cavernas y comparten la misma sala. Entonces, claro, que hace 20 años el 90% fueran bien cavernarios y dos, bien, o sea, mal. Pero ahora no porque hayan mitad y mitad significa de que no va a haber una repercusión en, en, en nosotras. Y bueno, sí que no sé, también me cuesta opinar al respecto de si hemos mejorado mucho más. Tal vez aún no se nota tanto. Eso. Es que yo quería hacer una pequeña mención a lo último que decías, Valeria, con respecto a la universidad, ¿cierto? A las aulas. Que, hay unos estudios por ahí que dicen que la mujer en la postulación a las universidades en primer año hay un más alto porcentaje de mujeres postulando a carreras que siempre se han vinculado a los hombres, más masculinizadas, pero no así los hombres están entrando más a carreras asociadas a mujeres. Entonces igual es súper interesante porque de cierta manera nosotros como que nos estamos abriendo un espacio, ¿cierto? Estamos involucrándonos más en carreras típicamente asociadas a hombres, pero los hombres no, como que hay una reticencia a mantenerse en sus propias carreras. Por ejemplo, hay muchos, bueno, una de las grandes carreras que se asume como que es de mujeres, por ejemplo, en la educación o el área de la salud. De enfermería. Entonces, claro, entonces como que hay mucha más mujer involucrada en la ingeniería, en arquitectura, en este tipo de áreas que son masculinizadas, pero el hombre que se esté metiendo al área de la salud, ¿cierto? O que o esté involucrado más en educación. Entonces eso es como igual un poco de que da para pensar, porque de cierta manera si estamos abriendo un poco los espacios para la equidad de género, como que estamos pensando en que estas son postulaciones para el inicio de una carrera profesional. Entonces ya viene como un resquemor quizás de atrás por parte de los mismos postulantes, o bien nosotros todavía estamos pensando de que hay esta categorización entre carreras universitarias entre hombre y mujer, lo cual no debería existir, porque en el fondo la formación para todo debería ser del mismo índole, o sea, todos somos capaces de desarrollar cualquier tipo de habilidad. Entonces deberíamos partir un poco bajo ese concepto. Y también va lo que mencionaba delante Valentina, que claro, estamos muy sometidas a los roles de género que son socialmente asignados. Entonces, como que la mujer tiene que estar haciendo cosas, no sé, vinculadas al cuidado, a la atención del público. ¿Por qué? Porque somos más sociables, tenemos más paciencia, no lo sé. O por ejemplo, en el caso nuestro del posgrado, como vivencia personal, es como que te hagan tipos de preguntas de que, ¿por qué quieres hacer, no sé, un doctorado o no piensa en que en algún futuro va a ser mamá o quiere construir una familia? Entonces ese tipo de preguntas, cuando tú no estás preparada para tener una respuesta ante eso, cuando todavía eres chico, porque estamos hablando de que estás saliendo de un pregrado, igual son preguntas que te pueden truncar efectivamente una carrera, porque tú ya te ves enfrentada ante a un grupo de gente que te está cuestionando porque tú quieres tener un posgrado y tú te entras a cuestionar por qué, chuta, quizás sí, voy a gastar 5 años de mi vida y voy a postergar mi maternidad, voy a postergar mi vida como mujer. Entonces, cuando otra persona te lo pone en la mesa, uno lo piensa indistintivamente porque somos humanos.
Pero después te das cuenta que no, si al final uno decide hacer las cosas por algo y son metas que uno que cumple, y eso no quita lo uno a lo otro. O sea, hay muchas mujeres, muchas colegas que lo hacen todo, digamos. O sea, son mamás, son mujeres, son esposas, son hijas, Con y todo, si también no, son ¿para qué? profesionales, son académicas, son excelentes personas. Entonces, como que podemos hacerlo, o sea, no. Pero un estereotipo social, que son cosas como roles asignados que tenemos todavía. Oye, súper importante lo que comentáis, Estrella, respecto de cuando hablamos de brechas de género en investigación. En este caso, nuestro conversatorio se centró en mujeres, eh, y le invitamos a ustedes, pero la idea también de ahora de conversar y problematizar cómo está funcionando la ciencia y la academia es justamente hablar de las brechas y las inequidades de género en grandes rasgos, es decir, también los estereotipos que existen para los hombres para acceder a carreras históricamente o socialmente feminizadas, la incorporación de personas trans o de la comunidad LGTB en la academia y en la investigación, totalmente también invisibilizada históricamente, así que muy interesante lo que nos comentáis también, porque nos habla de que como finalmente la ciencia reproduce nuevamente un montón de estereotipos de género que cuesta eh, destrabar, cuesta transformarlos, cuesta trabajarlos, pese a que hay voluntad o hay interés, motivación de muchos por intentar generar un cambio en estos espacios. Y lo otro que me surge con tus palabras respecto de lo que estábamos comentando ahora, de los roles socialmente asignados a las mujeres y cómo eso de cierta forma obstaculiza o se relaciona también con el rol que las mujeres cumplen en estos espacios de la academia o de la ciencia, eh, respecto bueno, cómo avanzamos en visibilizar esta doble carga o triple carga laboral muchas veces que tiene que ver con nuestro rol en los hogares, nuestro rol vinculado a la familia, pero también en nuestro aspecto laboral y social. Y ahí quizás quería preguntarles cómo visualizan ustedes que son los aspectos más urgentes en los que debemos trabajar para visibilizar esta área y transformarlas también. ¿Qué rol tiene ahí el nuevo Ministerio de Ciencias en abordar estas brechas de género e inequidades en las cargas laborales de los distintos géneros? Y también aprovechar de preguntarle, ahí les tiro creo que dos preguntas de una, en esto de la triple o doble jornada laboral, harto se ha hablado también en el contexto de pandemia que vivimos actualmente, y ahí han aparecido un par de investigaciones, lamentablemente, o positivamente, pero lamentablemente porque nos falta replicarlo en Latinoamérica, respecto de las diferencias entre académicos varones que han podido casi tomarse este año como un año sabático o un año de mucha libertad para avanzar en sus investigaciones y proliferar en sus trabajos, mientras que académicas o investigadoras se han visto sobrepasadas por todo lo que hay que hacer en el hogar y además cumplir con las exigencias de fondos, de investigaciones, de su labor en las universidades. Ahí sí nos podrían comentar a nuestra audiencia sobre esos temas. Sí, a mí me gustaría hacer comentarios como hablando desde mi área de expertise, que en el fondo tiene que ver con la psicología y fundamentalmente la salud mental, ¿cierto? Yo creo que no es sorpresa para ninguna de nosotras o cualquiera que tenga una amiga, hermana, familiar que sea mamá. O sea, yo creo que si ya los niveles de salud mental en este país eran preocupantes antes de la pandemia, con esto yo no manejo cifras, pero no es una sorpresa para nadie, ¿cierto? Que en este momento todas las mamás, y me imagino las investigadoras además, que también es una carga de trabajo bien grande,
cómo lo están haciendo para poder lidiar con todas las cosas en la casa, o sea, como porque es además hacer tu trabajo, pero lidiar con los roles de cuidado, pero además tiene que ver con esta carga invisible que tiene que ver con preocuparse de cosas, ¿cierto? Que no es como algo concreto, pero sí preocuparse de las cosas que hay que hacer, como cuando hay cita con el médico, cuando hay que comprar algo porque se está acabando, entonces como que la carga mental aumentó aún más porque muchas de ellas se apoyaban en otras personas para hacer ese trabajo de cuidado, de mantención de las tareas del hogar, que también usualmente son mujeres, entonces creo que la situación de precariedad como que empeoró mucho más. Yo creo que eso lo vamos a ver en un tiempo más en investigaciones que se hagan al respecto. Yo no estoy segura de quién se encarga de estudiar la salud mental de las investigadoras, pero creo que es súper importante indagar en eso porque habla de cómo estamos haciendo las cosas y precisamente en qué podemos mejorar ante otras contingencias, tomar en consideración ese tipo de cosas a futuro. Entonces, yo no sé, creo que también esta situación de la pandemia develó muchas de esas cosas que quizás estaban normalizadas y ya estaban institucionalizadas como prácticas y que cada investigadora, cada persona veía la forma en la que podía sortearla por su cuenta o con el cuidado de familiares o amigas que pudiesen acompañarla un poco en ese proceso, pero creo que ha develado varias cosas estructurales que tenemos que mejorar y que se podrían estudiar para tomarlas como sugerencia y hacerlas llegar al organismo correspondiente, en este caso el Ministerio de Ciencias, porque es una situación que hay que remediar si queremos efectivamente que haya más mujeres en la ciencia. Creo que eso podría decir. Ya, a ver, voy a comentar algo. Es que en mi caso estoy como súper tranquila, que estoy sola, tranquila, no tengo problema. Pero a mí me hace este problema como que igual se me liga un poco con lo que dijo Estrella en la pregunta anterior, que tiene que ver porque si las mujeres se abren paso en temas de ciencia, ¿por qué o en carreras masculinizadas, por qué los hombres no se están metiendo en las carreras feminizadas? ¿Cierto? Bueno, esto es como un poquito lo mismo. Es como las mujeres están trabajando y ahora trabajan por 2 o por 3, lo mismo. ¿Por qué los hombres no? ¿Por qué también ellos no se están haciendo cargo? O sí se están haciendo cargo, pero aún no se nota, o son muy pocos, o normalmente están acostumbrados a no hacerse cargo y ahora que empezó a pasar esto y tal vez recién quieren hacerse cargo, como que no saben. Y a veces yo creo que hay algunos que tal vez quieren, pero no saben. O sea, como una vez leí así como un poco, era como un tuit medio de chiste que decía algo así como, no sé, mi marido me quiere ayudar, pero barre tan mal que mejor, ¿sabes? Que váyase, ¿cachai? O sea, no cocine, no haga nada porque no, lo hace pésimo. Y me da un poco de risa, pero igual ahí digo, hay como una mezcla entre, hay que un poco empezar a confiar en esa contraparte masculina en que pueda hacerse cargo, no solo catetearlo en que se haga cargo, sino que también como aceptar de que si trata de hacerlo tal vez no le salga bien al principio. Y eso yo creo que es algo que tal vez no se ha mirado mucho, así como no solo lo terrible, sino cómo esta otra contraparte masculina debería meterse más y el proceso que eso lleva, que al principio no va a ser muy bonito, posiblemente linealmente, ojalá, en algún momento salga bien. Y eso por una parte me hace pensar mucho, como digo, o sea, ¿por qué hay pocos hombres, por ejemplo, en enfermería? Y al fin y al cabo hay como una idea que una vez leí que tiene que ver con que igual es más fácil tal vez para las mujeres meterse en ciencia porque es algo bueno, es como que la ciencia está por sobre otras cosas, es como esta idea masculina es como mejor que otras ideas femeninas. Entonces hay que hacer como un trabajo social, así como de decir, no, estas ideas que son femeninas también son buenas, también son importantes, de hecho, si no tienes enfermeras, o sea, el hospital no funciona. Yo tengo una amiga enfermera, le mando saludos. Pero, por ejemplo, siento que ese tipo de labores son sumamente importantes, entonces en la medida en que esas labores se sientan más importantes, más relevantes, yo creo que también esa sociedad más de hombres va a decir, esto también es importante, es bueno, no solo lo científico masculino, sino también lo otro. Y ahí tal vez empiecen a funcionar mejor las cosas, no sé. Claro, en ese sentido, como que en el fondo igual volvemos al estereotipo, ¿cierto? De estos obstáculos que nos pone la ciencia en sí,
o la investigación o la academia, lo que sea, el estereotipo que se nos da. Y yo creo que en el contexto de la pandemia se ha dado mucho a conocer, se ha dejado mucho en énfasis justamente esta discriminación que se nos da por este estereotipo y al reconocimiento desigual de mérito, porque claramente, y nadie lo va a poner en duda, de que en estos periodos la mujer con hijo o sin hijo, porque también es otro tema, como que supuestamente la mujer con hijo tiene mucha más carga laboral que una sin hijo, pero como que todo es lo mismo, como que toda la afección contra la mujer, como que casi la victimización de la mujer, porque tiene mucha más carga. Es cierto, pero si existiese una equidad, ¿cierto?, dentro de un hogar donde estamos especulando que hay una presencia masculina también, porque no siempre es así. O sea, también tenemos que recordar que hay muchas mujeres que se la llevan sola por la vida, con hijos a cuesta, con trabajo a cuesta, con enfermedades a cuesta. Entonces hay dobles méritos, pero como que la sociedad te encasilla o te agrupa en esto como de victimizarte. Y yo creo que en este periodo de la pandemia se ha dado mucho a notar eso, como que hubo mucha gente que se dio cuenta que el labor doméstico que realiza una mujer, que es muy valorable y es un trabajo más, lo cual también lo podemos asociar con el trabajo de las asesoras de hogar, como que todo el mundo dice que no es trabajo, hacer almuerzo no es un trabajo, por ejemplo. Y sí, o sea, ahora nos estamos dando cuenta que hay que valorizar mucho más ese ámbito y, y la verdad que no sabía cómo, de alguna manera, tratar de involucrar a los hombres más allá, de estarles persistentemente informando que tienen que hacer algo, porque yo creo que es algo que tiene que nacer. Y también eso va asociado un poco a la formación, yo creo que tiene una cosa de niñez, que también está muy gatillada y es muy profundo. O sea, yo creo que la formación que uno tiene de la vivencia de sus padres o del colegio, donde sea, es súper importante para cómo nos enfrentamos cuando somos adultos. Entonces, yo creo que para poder empezar a poder hacer el balance entre géneros, hay que partir por los niños, o sea, son las nuevas generaciones que nos van a guiar y son los que van a cambiar un poco estos conceptos. Y actualmente yo creo que eh, en el mundo de la ciencia, teniendo un ministerio de ciencia, lo que hay que empezar a hacer es articular estrategias de integración de las mujeres en todas las políticas, en los planes y en todo el programa de Estado. O sea, eso es una de las cosas que hay que iniciar. Y para poder empezar a hablar y para poder poner a la palestra la opinión y la importancia que tiene la mujer en todas las áreas, no solamente la ciencia, estamos hablando del área de la industria, de todo, desde el hogar hasta el mismo Estado. O sea, estamos hablando de una pirámide, ¿cierto? Y lo principal de eso es articular esta estrategia de integración lo antes posible, al menos en nuestro país. Yo no tengo mucho conocimiento de si es que esto se está fomentando, estará alguna ley en el Estado o algún organismo ya puso sobre la mesa si esto ya está en discusión. Pero se ha visto en comentarios, en distintos foros, este mismo foro, por ejemplo, en donde existen opiniones que muchas mujeres comparten y todas estamos en lo mismo. O sea, ¿dónde están nuestras oportunidades? Y si realmente eso tiene que ser legal, si es que esto ya se está fomentando dentro del Estado en sí, de todos los organismos pertinentes. Sí, yo solo agregaría, Estrella, que yo creo que para que eso ocurra precisamente también como que las instituciones tienen que hacer su rol. Pues, por ejemplo, otra de las cosas que mostró todo lo que ocurrió en nuestro país a propósito del coronavirus fue todo esto que tuvo que ver con el 10% y la cantidad de personas a las que le tuvieron que retener parte de su 10% porque eran deudores de pensión alimenticia. Y no estamos hablando de que era un 10%, un 15%, sino que era un 84% de personas que debían su pensión de alimentos. Entonces eso igual muestra que a nivel estructural, o sea, tampoco las instituciones cumplen su rol de hacer que la gente que se compromete con la justicia a hacer un determinado rol, no lo hace, pues la justicia tampoco lo hace cumplirlo. Entonces, ¿cómo esperamos que las mujeres trabajen, lleven toda esta carga laboral y extra laboral,
si además no tienen lo mínimo para hacerlo, que sería contar como con una pensión de alimentos? O sea, como que creo que también es hacer un llamado al Estado y a todas sus instituciones a que, como que en el fondo, como poderes, como mujeres, podamos hacer nuestro trabajo y podamos hacerlo bien, contando con lo mínimo. Entonces, creo que es necesario articular, pero en varios sentidos, y también exigir para que los organismos competentes también cumplan con su trabajo, para que en el fondo nosotros también podamos trabajar. Súper. Oigan, Exactamente, sí. sí, yo me caí un poquito, pero volví, cosas del Zoom, cosas de la vida, en online, en pandemia, pero ya volví y les tengo otro comentario que me surgió y lo quiero complementar con una pregunta que tenemos también, que tiene que ver con esta idea de que existen carreras que son para mujeres y carreras que son para hombres. Y las quería poner en la situación y que conversáramos un poquito de lo que pasa antes de la llegada de la universidad, que tiene que ver con toda la educación básica y media. Y también ahí como se van como generando estos estereotipos de que están los electivos, los optativos, en la media, no sé, el científico para los científicos matemáticos, los niños, y humanista para las niñas. Entonces que ahí también tenemos a la Vale no me gustó el comentario, ella era de biología, de matemáticas. Ahí también tenemos desde el inicio de la educación, desde la educación muy temprana, estas diferencias que al final van como haciendo el camino, estrechando el camino finalmente para la participación de las mujeres, hombres, personas trans, personas intersex, para poder desempeñarse y al final poder trabajar y ser parte de actividades, de trabajo y de profesiones con las que ellos se sientan vinculados y sientan una pasión verdadera, como que como sociedad vamos un poco encauzando de acuerdo a estos estereotipos y quitamos un poco esas posibilidades mucho antes de la entrada a la universidad. No sé qué opinan al respecto, pero también ahí, antes de que comenten, les quería compartir la pregunta que nos llegó al Facebook de Rocío Ormazábal, que nos habla de cómo solucionarían o qué ideas proponen respecto de la poca participación de las mujeres, niñas, jóvenes en las carreras científicas. Y ahí, agarrado de la problematización que le estaba mencionando antes, ¿creen que este problema comienza en la escolaridad temprana? ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que también cuando uno como que hace memoria, y por ejemplo a mí lo que me pasa en cuanto a las ciencias sociales, recuerdo el ramo de ciencias sociales o de historia, como ese tipo de disciplinas, y yo solo recuerdo ver como a los padres de la patria, como héroes nacionales, y las mujeres como que nunca estuvimos en la historia de este país, por ejemplo, no, como que no existíamos. Tampoco como agentes políticos, mucho menos como científicas. O sea, yo, además que por lo general, como que en el colegio se te enseñaba, me acuerdo, como la ley de tal o la teoría de no sé quién, y como que se trataba siempre por el apellido, y creo que siempre como que me acostumbré a saber que éramos como entes más o menos invisibles en el mundo, como que no, no fue hasta la universidad en la que yo tuve la fortuna de acceder como a autoras o a profesoras que me enseñaran que tal persona era mujer y que había inventado tal cosa. Y yo creo que quizás en el colegio sí lo vi, pero no era como algo que se reforzara o que se aclarara, como la participación de las mujeres en cualquier ámbito del conocimiento. Creo que solo quizás en la literatura como que pude conocer un poco más, pero creo que eso solo ayudó como a reforzar estas ideas de que las mujeres como que quizás se dedicaban a cosas más artísticas, más que a las ciencias. Y en ese sentido yo creo que es súper importante reforzar que las mujeres primero existimos y que además estamos haciendo esto, o sea, estamos trabajando en este tipo de cosas y en muchísimas cosas más, así que la verdad no sé cómo se podría solucionar eso, creo que visibilizar nuestro trabajo y darle valor es lo primero, y en ese sentido creo que conversatorios como este son fundamentales para eso, pero creo que aún es insuficiente y que se tiene que partir cuanto antes, o sea, ojalá desde lo más chiquitas como ya romper con este binarismo en los roles de género y empezar a explorar en cosas más diversas, como
no sé, en que las mujeres podemos estar en lo que sea que queramos y en lo que sea que queramos hacer, pero para eso también se tienen que dar los espacios y se tiene que propiciar. Así que yo creo que mientras antes, mejor, pero no se me ocurre en este momento cómo exactamente. Es que, bueno, me pasa lo mismo a ti, que uno, como que pareciera que las mujeres estábamos, no existíamos en las películas de historias, pero también de ciencias. O sea, y lo que tú dices es bien importante, que no es que sea solo en ciencias físicas, estamos hablando en todas las áreas, incluso tú dijiste en las artes, pero en realidad en la literatura, o sea, básicamente Harry Potter. Te costó harto cachar que era mujer la loca que lo escribió. Ya, Harry Potter, ejemplo. Pero, por ejemplo, en el arte uno vio Picasso, uno vio Dalí, espérate, cuando va a aparecer una mujer, uno cuenta 5 y posiblemente diga Klimt, no dije ni una mujer, aún no se me ocurre. Entonces, yo creo que efectivamente, tal como tú dices, es hablar de la participación de mujeres en todas las áreas, o sea, si uno está hablando de cine o si uno está hablando de física, ¿se entiende? Cualquier área. Y también es verdad, tal vez es la forma más inteligente es hacerlo desde muy niños, desde muy chiquitito, en todos los ámbitos. Y a mí hay una cosa que yo creo que influye un poco en este binarismo, y sé que para algunas personas parece un poco tonto, pero yo estoy segura que es muy malo el tema de que los uniformes escolares sean de mujeres y de hombres. Eso yo creo que, yo sé, no soy educadora, lo sé, pero yo creo que ese tal vez es la primera cosa que se les induce a los niños para entender, a niñas y niños, niñas en general, de que existe ese binarismo como y que es como algo así como irreconciliable, porque lo único que comparten es tal vez la camisa, pero de la cintura para abajo son diferentes, son irreconciliables, como que una muestra las piernas, el otro nunca la muestra durante todo el año, no se parecen en nada, incluso en los colegios hasta tienen colores diferentes, o sea, uno es azul, otro es gris, no hay conciliación alguna. Y entonces cuando en alguna actividad hay más niños o hay más niñas, visualmente se nota. Entonces uno termina diciendo, ah, esa actividad es masculina porque, bueno, de lejos, o sea, sin tener que ver la cara a los cabros, uno ve, ah, puros pantalones o ah, puros jumpers. Yo creo que igual eso influye, tal vez una de las cosas que de hecho también molesta o que entra en conflicto de pronto con todas las disidencias sexuales que aparecen tal vez en la adolescencia, incluso antes. Tal vez sería una medida, aunque creo que no sería muy popular al principio. No sé si sea tan importante, pero eso no se me ocurre. Sí, yo traigo, bueno, estoy de acuerdo con usted esto de la historia, o sea, totalmente hombrecitos son superhéroes. Pero también vemos mucha heroína, así que tenemos que quedarnos como con ese pensamiento. Y un poco de historia propia. Por ejemplo, yo empecé en la área de la ciencia, justamente la enseñanza media, de, un poco de básica, pero como que se fomentó la enseñanza media por estos típicos talleres de ciencias que hace el colegio, el típico profesor de química, el profesor de biología. Entonces, y siempre fuimos mujeres, o sea, una porque éramos como motivadas y otra porque el típico grupito de amigas, que eran 3, 4 amigas, íbamos para todos lados siempre. Entonces, como ya el grupito de ciencia. Y sin querer, de a poco se fue forjando y todos los años habían competencias de ciencia y participábamos. Y en mi caso hubo participación de mi familia, porque de repente, no sé, pues necesitamos montar un experimento, por ejemplo, de física, el típico traspaso del cobre a una cuchara por conductividad, por electricidad. Entonces ahí estaba el papá, de cómo vamos a generar electricidad, la mamá que te protegía, que te decía no te vaya a quemar, porque trabajamos con ácido. Entonces hay hubo todo gente comprometida en esto. O sea, mi formación en la ciencia no es que yo como mujer haya defendido y haya luchado por mares para poder lograr donde estoy, sino que todo ha sido un complemento familiar y social, de amigos y todo, que nos íbamos ayudando en este camino. Y yo creo que eso igual fue fundamental como para empezar esta carrera, que no es fácil, pero fue una motivación de chica. O sea, y para la pregunta que hacía en el chat, yo creo que es fundamental de que toda esta cosa de eliminar los estereotipos comience en edades tempranas para poder generar conciencia y conocimiento de fondo con una base ante la opinión que tengan esos niños y niñas cuando sean adultos. Y yo creo
tengo la esperanza de que esto ya está cambiando, porque me ha tocado trabajar en los últimos años en ferias escolares, apoyando, haciendo asesora de Explora, algunas ferias de participación antártica, y he tenido la sorpresa, bueno, el año pasado tuve un grupo de hombres y uno de mujeres, pero por ejemplo este año hay 5 grupos, y los 5 grupos están conformados solo por mujeres. Y hay un niñito chico que él estaba súper entusiasmado y quería ver lo de la ciencia, quería participar y se incluyó. Entonces, bajo esa perspectiva, yo encuentro que es niño de quinto básico, estamos hablando de quinto, séptimo básico, hasta alumnas de primero, segundo medio. Entonces, pero veo una generación que es súper motivada. Incluso a mí de repente me han dejado un poco como pensando en que si es que yo pensaba así a su edad, porque yo no lo recuerdo, pero hay una pregunta y es otro pensamiento, tienen como otra apertura de mente y te hacen otros cuestionamientos. No es más que saber de lo que, si está correcto o no lo que escribieron, sino que tienen como un pensamiento más profundo. Entonces te hacen como recapacitar si es que realmente estás entregando el mensaje correcto. Y yo creo que desde el momento en que los profesores que están estrechamente asociados con la formación preescolar y escolar ya hasta enseñanza media, tienen que tener ese compromiso igual, o sea, de hacer el incentivo y hacer incorporación a los alumnos. También es cierto que hay muchos que no les interesa, pero hay un grupo que puede ser un porcentaje bajo, pero ese porcentaje va a contribuir a que el día de mañana sigamos luchando, ¿cierto? Sobre todo si son mujeres, sigamos luchando por tratar de tener esta equidad y que haya más gente en ciencia. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que el día de mañana, hoy, incentivar mucho la ciencia, porque nosotros como gremio de ciencia igual estamos súper abandonados por el Estado. O sea, es cosa de que tenemos una precariedad de recursos súper alta. O sea, hacer ciencia en Chile no es fácil. Entonces de repente me siento como en la palestra de un poco mentir, de poder inculcar a alguien que está recién iniciando su carrera a que se meta en ciencia, siendo que el día de mañana se va a encontrar con muchos obstáculos si es que no mejoramos la política y la valorización de la ciencia que hay en Chile. Entonces, hay varios aristas las cuales que se pueden abarcar, pero sí yo creo que una de las principales es la educación temprana, para poder tener a futuro grandes personas, que seamos mejores personas en el fondo. Qué buen comentario, Estrella. Yo creo que eso es lo principal y también no, es un súper buen mensaje, es un mensaje y también un llamado a las y les docentes que nos están viendo ahora en estos momentos, que están siguiendo también las transmisiones y todas estas charlas en colaboración que hacemos también con Par Explora, respecto de cómo ir transformando y generando cambios también desde la educación y desde los cursos más, desde la educación preescolar y básica. Y ahora lo otro que les quería conversar para ir cerrando esta parte del conversatorio tiene que ver con algo que conversaron al principio, pero que también lo han ido mencionando en esta parte, que tiene que ver con el reconocimiento, con la valorización del trabajo y con los referentes o las referentes. Que ahí, por ahí, lo último que tú mencionabas, y Estrella, y de tu historia cuando tú eras estudiante de la básica o de la media, tenía que ver con que hay harta interés de las chicas y de las mujeres en integrarse y ser parte de estas temáticas, como que hay un interés finalmente de ser parte de la ciencia, de ser parte de las políticas públicas, de vocería, pero ahí el problema que tenemos tiene que ver más bien con el reconocimiento y con la falta finalmente de reconocer que existen las mujeres en estos campos disciplinares y que no los vemos, y que no los vemos ni estando en la educación básica, media, y ni tampoco mucho en nuestra educación universitaria. Entonces ahí sobre este tema de los referentes o de la visibilidad de las mujeres en la ciencia, les quería hacer la siguiente pregunta, que tiene que ver con si ustedes creen
que ser parte de un centro de investigación como el CR2, que ha sido liderado hasta el momento históricamente por mujeres, le da una impronta distinta al centro, lo que estamos haciendo, o diferente de otros centros de investigación, conocer también cuáles son sus referentes en estos temas y en sus campos de estudio, para que también todos tengamos mayores conocimientos de qué es lo que está pasando con las mujeres en estas áreas, y que se nos vaya un poco olvidando esta idea de que solo existen los padres de la patria o solo existe Newton y Kepler en la ciencia. Así que les quería preguntar por eso, por qué pasa con ser parte de un centro liderado por mujeres y cuáles consideran que son sus referentes eh, en sus áreas de estudio. Bueno, voy a partir yo. Bueno, de cierta manera, yo hasta el día de hoy no tengo experiencia de participación en otros centros de investigación, por ejemplo, que sean liderados por hombres. Sí conozco muchos, pero desconozco sus pensamientos y sus actitudes y cómo conllevan los centros. Pero claro está que las mujeres somos más conciliadoras, o sea, y somos capaces de llevar un buque tan grande como un centro de investigación de excelencia, como por ejemplo en este caso el CRO. Y también tenemos la capacidad de hacerlo junto con otros pares, con nuestros pares masculinos. Entonces, eso ya es un mérito porque gatilla a de que exista una libertad de opinión, que creo que es fundamental para lograr y establecer como equipo de trabajo que sean sostenibles en el tiempo. Porque yo creo que muchas veces ocurre que hay centros de investigaciones que fluctúan mucho, entran, salen mucha gente constantemente. Y yo en particular acá en el centro veo que todo lo contrario, siempre ya no somos casi se puede decir como una familia. Entonces todo el mundo se conoce, hay un respeto único entre cada uno de nosotros. Y yo creo que las dos grandes mujeres que han liderado este centro son súper potentes, y son claramente un referente para todas las que venimos atrás. O sea, para las que estamos recién iniciando esto, son un referente absolutamente en cuanto a liderazgo, en cuanto a calidad de investigación, a calidad de personas, porque no solamente se trata de mujeres liderando un centro, sino que también hay una calidad de personas detrás de cada una de ellas. Y lo hace ser súper particular en ese sentido. O sea, yo creo que este ambiente de interdisciplinaridad, de resiliencia que tengamos cada uno, tanto a nivel de la investigación como a niveles personales, está estrechamente gatillado por el ambiente en el cual uno trabaja. Yo creo que eso igual es súper fundamental en el momento de la participación o el grado de participación que nosotros tenemos como mujeres en cualquier ámbito. Es como qué tan conforme te sientes con tu grupo de trabajo, con tu grupo que te rodea, con el cual estás enfrentada diariamente a trabajar. Porque una cosa es tener que ir a trabajar por obligación y otra cosa es ir a trabajar porque te gusta lo que haces y tu ambiente de trabajo te lo hace favorable. O sea, yo creo que todo eso parte igual y nosotras como mujeres tenemos un poco ese don, esa cosa de bajar un poco a veces, eh, digamos, las energías, todo lo que puede ocurrir, pero también somos lo suficientemente exigentes para poder cumplir y para poder enfocar cada uno de los objetivos de las distintas preguntas que nos queramos hacer. Entonces, bajo ese sentido, o sea, un nombre de referente así como un gran científico no lo tengo, porque yo creo que cada uno tiene que formar su propia identidad y los referentes uno los va buscando en el camino. Pero sí en el centro ya estamos claras que tenemos dos referentes súper potentes y son una meta a alcanzar. Pero también existen muchas otras mujeres de regiones. O sea, estamos hablando igual de un poco descentralizar la ciencia, salir un poco de Santiago, ¿cierto? Que como Santiago no es Chile, como muchos lo dicen. Y yo siendo de región igual lo veo eso. O sea, hay muchas mujeres que son súper importantes dentro de sus regiones y han logrado sacar con gran esfuerzo investigaciones prácticamente con recursos limitados, regionales, y son súper importantes hoy en Chile. Entonces yo creo que en cada una de las áreas de investigación o de las ciencias existe un referente muy potente femenino a lo largo de Chile. Y yo creo que por ahí podríamos tener varios ejemplos
a los cuales seguir o por lo menos conocer su historia y rescatar lo mejor de eso y para poder formarnos nosotras como referentes también en un futuro. Bueno, yo creo que yo he tenido la fortuna de investigar últimamente este tema del género, cambio climático, y además que también he tenido la fortuna de trabajar en un lugar donde he podido contactar a las personas que yo creo que están hablando ya a nivel de terreno en la primera línea de la defensa ambiental, y para bien o para mal son mujeres. O sea, por ejemplo, en Chile tenemos el problema de la mega sequía, y cuando uno va a ver como a los territorios quiénes son quienes están gestionando el agua o las personas que están a cargo de esto voluntariamente, son mujeres. Entonces, yo la verdad creo que eso también se debe mucho a la socialización, no creo que sea como por características inherentes a las mujeres, creo que hemos sido socializadas precisamente para pensar en los otros, y desde muy chicas hemos estado al cuidado de otros hermanos o asumiendo roles que quizás a los hombres no, socialmente no se les exigen. Y yo creo que en eso también como que tenemos que procurar cambiar eso, no esperar como a la buena voluntad, sino empezar a educar desde muy temprano en eso. Pero yo creo que mis referentes van un poco en esa línea. Yo admiro mucho a las mujeres que son defensas del territorio, sobre todo en una región en la que ser activista medioambiental significa una amenaza para tu vida y para tu familia. Entonces, para mí, mi inspiración son las mujeres que defienden los territorios. No, yo me saco el sombrero ante ellas. O sea, en un país tan precarizado, con tan pocas garantías, tan poca protección social, dedicar parte de su tiempo, además de preocuparse de los suyos, preocuparse por la comunidad, creo que es tremendamente admirable. Así que, bueno, también otras mujeres en ciencia, no sé, Silvia Earle para mí es un referente, la Vandana Shiva también es un referente, y mujeres ecofeministas que han logrado poner esta discusión sobre la palestra, en el fondo mostrando también cómo la destrucción o la sobreexplotación de la naturaleza también está relacionada con la posición que ocupamos nosotras las mujeres en la sociedad, y hacer ese vínculo y mostrarlo creo que es algo muy potente, y que les ha costado a muchas mujeres como ser apuntadas con el dedo y ser muy criticadas, pero ahí están. Así que yo, ante las defensoras del territorio y ante las científicas que han logrado dedicarse a esto con todos los peros y todas las dificultades que tiene, yo me saco el sombrero. Eso. Sí, Valentina, tienes mucha razón. Eso de las mujeres que se hacen cargo de otros y que eso como que cambia un poco la manera de llevar el bote, ¿cierto? De la manera en que se lleva el timón. Sí, no sé si puedo aportar mucho más. Tal vez solamente podría aportar en un tema que tiene que ver con algún referente. Y me acordé ahora que estábamos escuchando de Jane Goddard, la primatóloga, la de los monitos. Y que ella tiene una TED que es súper, bueno, es como súper linda esa TED. Y en el fondo habla de cómo ella entró al mundo científico, o qué cosa la llevó a ella como a avanzar tanto, porque terminó siendo un referente súper importante en esa área, como la más importante, de hecho. Y tiene que ver con tiene que ver con un libro, tiene que ver con Tarzán, que era su libro favorito cuando niña. Y eso yo creo que es súper importante, y por eso también como que para mí es como un referente, porque tiene que ver con, no es solo trabajar porque ya, o sea, el defender, el querer hacer algo por otros es súper importante, pero también siento que es muy importante el ámbito o el plano de la imaginación, porque la ciencia no se construye sin imaginación. Y entonces solo quedarnos en el terreno, así como en el suelo para trabajar, a veces es muy necesario. De hecho, socialmente necesitamos de personas que estén todo el rato en eso, ¿ya? O sea, hay problemas, necesitamos soluciones ya. Pero también hay otras partes, o a veces esas soluciones no pueden llegar directamente y uno tiene que, no sé, como dormir, esperar, mirar las estrellas, quedarse volando un rato y aparecen ahí esas soluciones. Esas soluciones aparecen muchas veces desde el plano de la imaginación, desde las ideas, desde la creatividad. Y cuando alguien te dice que se inspiró en trabajar científicamente, pero desde un cuento, básicamente,
es como que a mí me llega mucho, porque yo soy un poco de ese tipo de personas, soy un poquito de las personas que como que les gusta vivir en la estratosfera. Y las mujeres también tenemos mucho eso de contar historias, o sea, de hecho hay libros de eso. O sea, no solo hay muchos libros de mujeres, sino que también pareciera que eso está como dentro de las labores de la mujer, ¿cierto? Contar cuentitos al niño para que vaya a dormir. Uno debería tomar eso más en serio y usarlo para la vida, porque de verdad uno tiene ese gran potencial de imaginación para usarlo y no deberíamos perderlo, no deberíamos dejarlo, no deberíamos volvernos tan pragmáticas para el mundo, sino seguir siendo en ese sentido, tomar ese aspecto femenino y tal vez reforzarlo más, porque es bonito y esa es mi acotación. Muy interesante, como que también en la línea de esta como binariedad de las ciencias son para los hombres, las artes o la humanidad es para las mujeres, también hay una binariedad respecto de lo que se hace, como del pensar, tiene que ver con la racionalidad y con meramente la mente, y se deja mucho de lado la parte que tiene que ver justamente con la creatividad, con el sentir, con esa parte también que es sumamente importante de la vida humana y también del quehacer científico, de cómo se genera la idea y cómo esas ideas van vinculadas también con las emociones, con los cariños, los afectos y que usualmente se han dejado de lado porque son poco racionales, son poco científicos, pero que claramente lo tenemos que retomar y lo tenemos que reforzar para los desafíos del mundo actual en el que vivimos y para las transformaciones que se requieren. Ahora quiero pasar a la segunda parte de este conversatorio. Ya nos va quedando cada vez menos tiempo, pero quisiera quizás abordar esto que comentaba la Vale, quizás sobre qué es lo que se ha visto respecto del género o de la participación o el rol de las mujeres en temáticas de cambio climático, en acciones climáticas, en defensa de los territorios. Se las voy a plantear las preguntas en términos generales, pero quizá ahí la Vale pudiese complementar o precisar ciertas cosas respecto de la investigación que ella está haciendo ahora y preguntarles de si creen que hay un vínculo particular entre género y cambio climático y también ahí preguntar respecto a este vínculo si consideran que el cambio climático posee impactos diferenciados según el género y cuáles son estos impactos y estas vinculaciones diferenciadas. Responda quien quiera. Bueno, o sea, la pregunta es súper ligada a lo que hemos estado hablando hasta ahora, porque claramente el cambio climático y la falta de igualdad de género son dos de los grandes retos que nosotros enfrentamos hoy en día como humanidad, o sea, como especie. Entonces son dos conceptos que están súper ligados y que son súper importantes. Y claro que existe un vínculo, o sea, existe un vínculo súper fuerte entre ambos conceptos, o sea, pero claro, conocemos mucho o existe un consenso mundial acerca de los peligros del cambio climático, pero no es así para la situación desfavorable de la mujer. Entonces, bajo ese concepto, bajo esa premisa, son dos conceptos que están estrechamente vinculados, pero que están muy dispares en cuanto a interés en la palestra de cada una de las tomas de decisiones. Entonces, y especialmente esto debería ser de súper interés para los países que están en vías de desarrollo. O sea, hay que claramente, y yo considero que en este concepto del cambio climático, la mujer es la que ampliamente es la más perjudicada versus al hombre. Y esto se ve enfocado, por ejemplo, cuando ocurren por ejemplo, no sé, grandes inundaciones o grandes desastres ambientales, la mayoría de las muertes son de mujeres, porque son más vulnerables a este tipo de cambios. Entonces, creo que por ahí en algún titular leí como que algo de un 14%, puede que me equivoque, un 14% más de probabilidad de muerte existía para la mujer versus los hombres antes de desastres naturales. Entonces eso ya pone de manifiesto de que existe un vínculo de desinformación entre igualdad de género y cambio climático,
y de vulnerabilidad extrema hacia el género femenino. Y también esto se da mucho en los países más pobres, por ejemplo en África, donde generalmente las mujeres son las encargadas de hacer la agricultura, donde tienen que ir a buscar su alimento, tienen que ir a recolectar agua. Entonces todo eso conlleva una vulnerabilidad. O sea, la escasez de alimentos, por ejemplo, hace de que una madre le va a querer dar mucho más alimentos a sus hijos que a ella misma. Entonces eso también pone, la ponen digamos, en la parte negativa en cuanto a los desafíos que debe enfrentar aún más en su precariedad de pobreza y con estas exacerbaciones del cambio climático. Entonces hay muchas palestras en las cuales la mujer se ha visto y se conoce de que es la que está mayormente afectada por las condiciones del cambio climático. Ahora, claro, o sea, a mí igual me gustaría mucho saber lo que hace Valentina dentro de su estudio, porque tenemos una referente aquí presente, así que sería bueno escuchar cuál es su perspectiva de ella, cómo se ha enfrentado a este tipo de desafíos. Bueno, que el público lo pide. Bueno, la verdad es que nosotros llegamos a investigar las temáticas de género y cambio climático porque el año pasado hicimos una encuesta CR2 con un centro de estudios que se llama StatNows. Hicimos una encuesta, la primera encuesta a nivel de Latinoamérica y otros países para conocer percepciones del cambio climático, en el fondo, cómo la gente percibe el cambio climático. Y algo muy general, en el fondo, como para conocer qué tanto nivel de conocimiento hay respecto a este fenómeno, a quiénes afecta más, menos, o cómo creen las personas que les afecta. Y ahí en ese estudio pudimos recabar información acerca de 18 países de Latinoamérica y el Caribe, y obtuvimos información bien interesante, que en el fondo las mujeres estaban mucho más preocupadas por el cambio climático y que además a nivel emocional reportaban mucho más miedo que los hombres. Por ejemplo, que los hombres reportaban sentir mucha más rabia frente a las ideas de cambio climático que las mujeres. Entonces, a partir de eso, quisimos ir escarbando un poquito más y empezar a entender a qué se debe esto en el fondo, porque es que las mujeres sienten más miedo y porque están más preocupadas. Que bueno, uno como que se puede hacer alguna idea, pero obviamente queríamos investigar más. Entonces, como Estrella comentaba, en el fondo el género es un eje diferenciador en la sociedad, o sea, es algo que ya seas categorizada como hombre, mujer u otro género, ya estás en una posición en la sociedad que si las relacionas con otras características como el nivel socioeconómico, como la cultura, como la etnicidad, te posiciona en un lugar en la sociedad. Entonces el cambio climático, así como hizo la pandemia también, son fenómenos que ocurren a nivel global y que en el fondo se agregan como una carga más en esta desigualdad que ya existe y en el fondo no vienen a suavizarla, sino que la potencian. Entonces, por ejemplo, la violencia contra la mujer se consideró una pandemia por la Organización Mundial de la Salud por allá por los años 90, pero no tuvo la repercusión mediática que tiene, por ejemplo, hoy día el coronavirus. Y eso también muestra como a nivel de sociedad cómo se valoran distintas problemáticas. O sea, ya sabemos que la violencia contra la mujer se sabe que existe, pero no ha causado tanto revuelo como el virus del coronavirus. Entonces, algo similar ocurre con el cambio climático. En el fondo, nosotros lo que estamos investigando específicamente es la percepción del cambio climático según género, es decir, dependiendo del género, cómo tú te sientes con respecto al cambio climático, qué emociones te llegan, y además el nivel de información. Y esto último ha sido súper interesante porque por lo que hemos visto en la revisión bibliográfica a nivel internacional y también en Chile, las mujeres manejan más información climática que los hombres, pero desconfían mucho más de la información que poseen. Entonces tenemos mujeres altamente informadas, pero que no confían en lo que saben, o creen que no saben. Y eso es súper interesante porque quizás en cuantos aspectos más de la vida ocurre algo similar. O sea, las mujeres sabemos cosas, pero tenemos una desconfianza profunda hacia nuestros conocimientos. Entonces eso es súper interesante de analizar. Bueno, igual esta investigación que estamos haciendo nosotras se remite a las urbes, o sea, a las ciudades.
tenemos que saber igual qué es lo que ocurre en el mundo rural, que quizás sea algo totalmente diferente. Y respecto a las emociones, vimos que dentro de las mujeres hay mucha preocupación y sobre todo, por ejemplo, en hogares donde hay niñas, también la preocupación es muy alta. Entonces todavía no logramos develar si se debe como al rol de cuidado o si está más relacionado con niños, pero lo que ha mostrado la literatura internacional hasta ahora es que tiene que ver precisamente que esta preocupación está asociada a los roles de género que ya desarrollamos. O sea, las mujeres están preocupadas de suplir las necesidades del hogar. Por ejemplo, ante casos de desastre, como decía Estrella, las mujeres se preocupan de que los hijos estén bien antes de otra cosa. O sea, no sé cuál fue su experiencia en el terremoto, pero seguramente fueron sus mamás las primeras que saltaron de la cama a ir a buscarlas a ver cómo estaban. Y probablemente en caso de incendio, de inundación, ocurre algo similar. O sea, las mujeres se van a preocupar primero de sus hijos y de las personas que requieren cuidados, como adultos mayores, como personas con capacidades diferentes, a diferencia de los hombres. Entonces, esta afectación del cambio climático tiene que ver con los roles de género que han sido asociados históricamente hacia la mujer. Entonces, en el fondo esto se vuelve un problema, pero también cuando vemos cómo se ha posicionado la mujer respecto a mitigación o adaptación, más bien adaptación cuando vamos al nivel local, también son las mujeres las que están más preocupadas de estos temas, porque no sé, dependiendo de la cultura y del contexto donde nos posicionemos, tiene que ver con un rollo más bien cultural, por ejemplo, que la mujer participa más en actividades comunitarias, entonces se han preocupado mucho más de abastecer de agua. Y, por ejemplo, lo que comentaba Estrella, de que son las mujeres las que en algunas tribus en África, o por ejemplo yo lo que he visto ha sido más que nada en Uganda y Sudáfrica, las que van y recorren largos caminos para ir a buscar agua. Eso también pasa en Chile, porque hay muchas comunidades que no tienen agua y son las mujeres que van con coches y sus críos y van a buscar agua en un cerrito y van con el coche, van con los cabros chicos. Y eso pasa en nuestro país y yo creo que eso ha estado súper invisibilizado. Uno a veces piensa que la crisis hídrica como que ocurre en otros lugares, pero eso también pasa en nuestro país. Entonces, la verdad es que nos vemos como un poco afectadas porque, claro, como que socialmente ya estamos en una posición diferente respecto al otro género, pero también es una tremenda oportunidad en el fondo en que la mujer también ha encontrado un espacio en el que ha podido articularse, en el que han podido explorar otros roles dentro de su sociedad, de la sociedad y de las familias. Entonces, es bien interesante, porque también a nivel de toma de decisiones no hay muchas mujeres, por ejemplo. En el Parlamento tampoco, pero lo que se ha visto en la experiencia, al menos en Europa, y lo que pudimos ver en nuestra revisión bibliográfica, es que cuando hay más mujeres en el Parlamento se toman más decisiones respecto al resguardo del medio ambiente y además son decisiones más eficientes y que tienen un efecto mayor a largo plazo. Entonces, al parecer necesitamos más mujeres en la toma de decisiones. Eso es lo que muestra la investigación al menos, así que estamos investigando hartas cosas y en verdad nos gustaría investigar hartas cosas más, pero ya vamos. Pero la verdad es que sí, súper interesante analizar esto. Súper, súper interesante, vale. Es como estamos trabajando para ustedes ahora, demostrando con hechos, con datos actuales y con datos también de Latinoamérica, que es muy importante recalcar, cuáles, cuáles son las dificultades que tienen las mujeres o las diferencias de género en esta temática tan importante que es el cambio climático y todas las transformaciones climáticas y meteorológicas que se vienen para nuestra región latinoamericana en los próximos años, pero también poder mostrar con estas investigaciones el rol y el lugar que deben tomar las mujeres en sus comunidades, en espacios de participación política y pública, en la toma de decisiones y empezar a abordar eso también, como no solo quedarnos como con lo malo que generalmente se visibiliza, como las mujeres son las más afectadas y ya como dramáticamente son las que también más mueren ante situaciones de desastre, pero también empezar a mostrar este lado que es una gran oportunidad, es una gran puerta y una gran ventana que se tiene que abrir para poder avanzar en el rol que juegan las mujeres para tener un planeta más verde, más sostenible y para que nos cuidemos entre todos, que también es algo que
que tenemos que avanzar y ahí yo creo que también vuelve a tocarse lo que conversamos antes del rol también de las mujeres en las ciencias y en la toma de decisiones públicas. Ya no sé si quieren comentar algo más respecto a lo que dijo la Vale, sino para empezar Sí. a cerrar. Sí, yo tenía que me iba dando vuelta lo que dijo Valentina con respecto de que las mujeres teníamos mucha información del cambio climático, pero como que no creíamos en esto. Y quería en realidad consultarte a ti o ver si es que de tu investigación han podido lograr algo como buscar el motivo por el cual ocurre esto. No sé, se me pasa por la mente de que el hecho de que seamos con una opinión minorizada como mujeres, ¿cierto? Como que tengamos miedo a decir cosas o a proponer cosas y eso haga que no creamos lo que estamos leyendo en el fondo o lo que tenemos en nuestro subconsciente que sabemos que es correcto, lo queremos hacer incorrecto porque nos da miedo a dar nuestra opinión. No sé si me entiende un poco el concepto de esta cosa de que no tenemos opinión o como que no tenemos derecho a opinar de un tema, por ejemplo, como el cambio climático, que igual es como medio masculinizado. Entonces, me llama la atención eso, de que la estadística diga eso. Entonces, yo creo que quizás, no sé si pasa por eso, porque tengamos miedo a decir cosas gatilladas por una inseguridad, gatillada a su vez por este concepto de equidad de género que no tenemos. Sí, mira, la verdad, atendiendo como al rigor científico, no podemos saber por qué, porque esa información la obtuvimos a través de encuestas, entonces no preguntamos el por qué, no era investigación quali, no fue una entrevista, no pudimos recabar más información al respecto, pero se repetía y de hecho tenía que ver también con que la información además era más precisa y tenía que ver con que las mujeres elegían fuentes de información como radio, como incluso también leían como más información científica, paper, por ejemplo, que salían en una revista de otro tema, pero que el paper estaba incluido ahí, entonces ellas recurrían más a esas fuentes de información que a la televisión, por ejemplo, y los hombres sí lo hacían. Entonces la información que obtenían era más, en el caso de los hombres, creían más en la televisión y creían más en la información que les daban sus amigos. Entonces era muy chistoso porque era curioso, o sea, como que confiaban más, por ejemplo, en la información de sus amigos que en la información científica, mientras que las mujeres sí creían mucho más en la información científica y de fuentes, como te digo, como la radio. Pero cuando empezamos a investigar, o sea, todavía no lo hacemos, pero claro, todas estas preguntas se abren cuando uno ve esas cosas, porque en el fondo trata de decir, pero ¿por qué pasa esto? Y yo creo que tiene que ver un poco con eso, con que con todo lo que tú mencionas, en el fondo, como que al parecer todavía nos cuesta mucho posicionarnos como expertas en ciertas temáticas que no sean las que usualmente se han atribuido a mujeres, o sea, todavía nos cuesta creer que somos capaces de ser una autoridad o una experticia respecto a ciertas temáticas. Y yo creo que tiene que ver con lo que conversábamos delante. En el fondo, cuando uno es mujer o más que nada cuando se es niña, es difícil que uno se imagine siendo algo que no ves. Es difícil que quieras ser científica si nunca has visto una, si no conoces una. Entonces yo creo que también para las mujeres como que es difícil posicionarse como experta en una temática en la que no hay mujeres como referente, así como me refiero a grandes rasgos, no es como que usualmente vaya en la calle y te encuentres con una científica del clima, ¿cachai? O en el colegio o en otro tipo de cosas. Entonces, la verdad nos encantaría saber por qué, pero falta investigación al respecto, pero yo creo que podemos hacernos la idea de más o menos a qué cosas se debe y es interesante. Súper interesante, Estrella, lo que comentaste. Totalmente interesante. No sé, Vale, si querías agregar algo. Sí, pero es muy corto. Es sobre lo que había dicho Valentina antes, de cómo de los estudios en el fondo que las mujeres parece que, no parece, los estudios afirman, ya, las mujeres como que son más conscientes del cambio climático y hacen más cosas. Ya, en el IPCC, cuando estuve, porque se hacen reuniones, y hubo una reunión en febrero en Portugal, en la que yo participo. Y había un Vogue, que es un Breaking Out Group, que, o sea, la gente de distintos capítulos se pone a conversar sobre un tema en particular. Y había uno que se llamaba género.
porque en el trabajo del IPCC, en este mamotreto de texto, donde la idea es recopilar información de todos lados, destilarla y llegar como a conciliación de verdades más o menos coherentes entre distintos estudios. Porque no basta con que un estudio diga que, no sé, se está derritiendo un glaciar en tal parte, sino que es mejor, o se tiende a pensar que es más real, si hay varios estudios en distintos o lugares parecidos que dicen lo mismo. Y eso es lo que hace el IPCC, básicamente. ¿Y por qué ahora todos me atacan? Y bueno, había un momento en que se pusieron a hablar de género. Y era un grupo de género y que literalmente una señora de la India. Está pesado. Ya sale. Una señora de la India trajo una tabla, pero de información que habían recopilado una cantidad absurda, pero absurda de información. Y que la habían tratado de resumir. De hecho, hay mucha gente decía, ¿qué ejército de alumnos tuviste para hacer esta cuestión? Porque era impresionante. Sobre temas de género. Y bueno, y había algo que igual me pareció curioso y que, bueno, recopila todo lo que había dicho Valentina antes, o sea, de que, o Estrella, de que las mujeres son más sensibles, de que como generalmente están más asociadas a la pobreza, y si la pobreza es un índice de vulnerabilidad, entonces se vulnera por dos y cosas así. Pero había también otros que tiene que ver con un tema que se habla mucho, que es la resiliencia. Entonces también decía que no solo las comunidades eran más vulnerables, pero cuando tenían más mujeres, sino que también eran más resilientes. Entonces eso es casi una especie de, no es que sea una contradicción, porque son dos ideas distintas, pero así como somos un poquito más como vulnerables, o sea, como género estamos como más susceptibles al problema, al parecer también las sociedades que tenían más mujeres eran más inteligentes para trabajar con el problema. Así que no es todo tan malo. O es una manera, hay que verle como el lado positivo, si es que uno quisiera verle el lado positivo, o habría que como potenciar eso y que las sociedades modernas, claro, hay que disminuir la brecha de género, de los problemas de género, pero también habría como que potenciar estas habilidades del género femenino en toda la sociedad. Totalmente. Nos da luces esta investigación y todas las investigaciones que hablan sobre el vínculo de género y cambio climático respecto también a las soluciones y a los caminos que tenemos que tomar para tener sociedades más resilientes, con mayor capacidad de adaptación y de transformación, y que esta transformación que involucra el medio ambiente y adaptarnos al cambio climático también genere cambios en nuestras sociedades respecto a las brechas de género, a la participación de las mujeres en estos espacios, desde la educación preescolar y en todos los niveles de toma de decisiones, y generar sociedades más equitativas en todo ámbito de las palabras. Y bueno, ya para finalizar, les quiero dar las gracias por sus reflexiones, por este conversatorio que estuvo muy, muy bueno, muy interesante. Les doy gracias, compañeras de centro y de investigación, por lo que están haciendo, por su trabajo maravilloso y por poder conversarlo y visibilizarlo, como tanto mencionamos en este conversatorio hoy. Fue muy, muy interesante, muy rico y grato de reflexionar sobre estas temáticas que nos tocan doblemente como científicas, como investigadoras y como mujeres. Y ahora les quiero dar un par de recomendaciones, porque Red Lama también recomienda y sigue esta semana activa con temas ambientales. Les tengo una recomendación que es para el día miércoles 2 de septiembre, que son los talleres de Ciencia Ciudadana por el Agua, organizados por el Explora de la región metropolitana surponiente, donde nuestros amigos del Explora nos invitan a este ciclo de talleres de la Ciencia Ciudadana por el Agua, donde van a estar entregando distintas herramientas para participar en un proyecto de investigación colaborativo que tiene como protagonista la temática del agua. Y en estos talleres se abordan y aprendemos entre todos sobre la importancia del agua como un recurso natural, sobre la escasez hídrica, sobre los usos del agua en nuestra región, y también cómo crear una investigación en conjunto, participativa y colaborativa, en la que todos y todos puedan ser científicos ciudadanos por el agua. Esto es el miércoles 2 de agosto a las 6 de la tarde, y los invitamos a seguir las páginas del Explora, donde pueden encontrar el link
para que ustedes se inscriban de este taller, que en esta ocasión vamos a estar conversando sobre los pasos para convertirse en un investigador ciudadano por el agua, por dónde empezar, cómo armamos la pregunta de investigación y cómo definimos nuestro tema específico. También les quiero invitar y contarles que a partir de hoy hasta el 17 de octubre el Ministerio de Educación, en colaboración con las 14 universidades que implementan el programa ISEC a lo largo de todo el país, estará realizando vía online el Congreso Nacional e Interregional del programa ISEC, dirigido a educadores y educadoras de párvulos, profesores de educación diferencial y docentes de educación básica y media. El evento cuenta con más de 120 actividades, vaya, lo estoy leyendo, pero vaya, que muchas actividades, qué diverso, entre las que tenemos conferencias, talleres e intercambio de experiencias pedagógicas entre docentes sobre educación en ciencia. Muy interesante también. Para acceder a participar de estas diferentes actividades del evento pueden hacerlo a través del canal del YouTube del Ministerio de Educación. Bien simple, bien sencillo, y pueden participar de estas más de 120 actividades. Y finalmente, les invito también a este jueves 3 de septiembre a las 18:30 horas a las tertulias polares de Apex Chile. Esta vez se realizará una nueva tertulia polar donde participará Sandra López presentando su investigación Límites fisiológicos del cangrejo subantártico Alicarnicus alicarcinus planatus, una especie exótica encontrada en Antártica. Bien interesante ahí lo que nos va a estar contando Sandra, junto a Sebastián Rosenfeld, quien estará moderando esta conversación con la doctora Claudia Maturana, del Instituto de Ecología y Biología. Entonces, esas son las invitaciones para acceder a esta última tertulia de Apex. Pueden inscribirse en la cuenta de Instagram, @apex.chile. Y eso sería nuestra charla de Ciencia en Llamas de hoy. Nuevamente les agradezco por su participación, por sus palabras, y espero que se encuentren muy bien. Ya nos veremos para nuevas charlas del ciclo Retlama en colaboración con Parexplora. Un abrazo y nos vemos. Chao.